¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bienvenidos a esto que es Desde la Pandemia. Juan Pablo Altamirano. Mi estimado Ramiro, otro viernes, otro encierro. Ya perdí la cuenta. Ya no sé si van 43 o 46 días. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a platicar de algunas cosas importantes para hoy viernes. Y bueno, pues ya estamos aquí listos. Bueno, se congeló la imagen otra vez. Lo bueno es que Juan Pablo ya fue más breve en este espacio. Ya no abarcó todo el programa. Ya no abarcó todo el programa completo, porque bueno, aquí es Desde la Pandemia con Juan Pablo y sus amigos. También otro tema en lo que el señor Escoto, que bueno, vemos que está muy fijamente viéndonos, no se mueve, hasta parece congelado. Vamos a hablar sobre los temas judiciales, ¿no? Los amparos que ya se promovieron, los que ya se empiezan a otorgar suspensiones en contra de los decretos que ha emitido la autoridad para, pues, salvaguardar derechos. Hay que valorar qué derecho es más importante, si la salud o el derecho a libre tránsito al trabajo. Bueno, y lo que regresa el titular justamente de este espacio Desde la Pandemia, le doy la más cordial bienvenida a nuestro amigo Ramiro Marmolejo, mejor conocido como Mármol. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Mike? ¿Cómo estás, JP? ¿Cómo estás, Tocayo? ¿Me escuches o no me escuches? Igual te saludo con todo gusto. Dirán que soy un preciosista, dirán que soy un romántico porque saben que lo soy y porque sé que lo dirán. Pero hay dos cosas que me llaman la atención. La primera y la segunda. Claro, la primera y la segunda que van hacia el mismo sitio. ¿Por qué usamos palabras vulgares, altisonantes y fuera de todo tono en los discursos políticos y en la comunicación social? Ese tema creo que no puede suceder en niveles como el que estamos viendo. Entiendo que en política hay que humanizarse, por así decirlo, y me gustaría que pusiéramos el primer tema, ese, si me lo permiten, en la mesa. Entiendo que se debe humanizar el político, pero en serio, usando groserías. A ver, yo creo que ahí el tema de obviamente estamos refiriéndonos al señor gobernador Enrique Alfaro, Así por es. haberle llamado pendejos a todos los que salen. A los pendejos. Incluidas las personas que pues tienen que salir a trabajar para poder tragar. O sea, en esos No. A ver, ahí yo creo que es un tema de malinterpretación tuya. No, a ver, espera, ahorita, es muy claro. espérate pues, déjame poner y ahorita tú ya me das la contra. Usando el mismo lenguaje, el mismo tono que usó ayer el señor gobernador, es básicamente lo que él da a entender, porque evidentemente ya empezaron los ataques directamente en redes sociales. Claro. Siendo jurados, evidentemente él se está refiriendo a aquellas personas que, teniendo la oportunidad de quedarse en su casa, no lo está haciendo y entonces está saliendo a complicar un poco más la situación. Pero para nadie es un secreto que evidentemente esto trae a colación aquella mentada memorable del entonces gobernador Emilio González Márquez, cuando la gente justamente no estaba de acuerdo con él. Vaya, estamos a un pasito de que de pronto también el presidente pues tenga a bien hacer algún tipo de expresión, si no similar, pues ya la está haciendo ya justamente a partir de las redes. Aunque él diga que no contrata, evidentemente desde el presidente tienen una granja de bots impresionantes. Y como lo hemos dicho aquí en este mismo programa, entre más grande es la idiotez que se profesa desde Palacio Nacional, más grande es el hate que uno recibe en redes sociales, producto de comentar justamente lo que termina diciendo el hoy titular del Ejecutivo. Ahora sí, Miguel Ángel, ya nos puedes decir tú qué es lo que tú opinas. No, hombre, gracias por darme la palabra, Juan Pablo, qué amable eres. A ver, lo que yo hablaba en este punto es que la gente está malinterpretando las palabras del gobernador. Ok, sí entiendo lo que tú dices, que él al ser, lo que tú dices, Mármol, que él al ser una figura pública, un gobernador, debería de mesurar más el tono de las palabras. Correcto. Enrique Alfaro se ha caracterizado por ser un gobernador que en su afán de querer humanizar la política y de querer demostrar que es un humano más, ha llegado a ras de ser un fantoche. O sea, de exagerar en ese nivel de humanización, ¿no? Sí. De raspar ya en lo vulgar, como fue lo que ocurrió el de ayer. No es lo mismo que nosotros, tres mortales aquí, digamos que son una bola de pendejos, la gente que se tiene que quedar en su casa y que no tiene para qué salir,
y que está saliendo a que el propio gobernador de un estado lo diga, ¿no? Hay niveles en cuanto al discurso que se debe de tomar. Por un lado, estamos de acuerdo, al menos yo estoy completamente de acuerdo en lo que dijo el gobernador. Fue muy sentimental y muy cursi, da para hacer un capítulo de La Rosa de Guadalupe, el speech que se avienta ayer en redes sociales, donde llora y se desgarra las vestiduras por los 19 muertos que llevamos en Jalisco. Y, o sea, a mí sí me gustaría decir al gobernador, ¿por qué carajos no se pone esa camiseta de señor llorón y no le llama pendejos a todos los hombres que han hecho feminicidios en el estado y a toda esa cantidad de desapariciones que tenemos en Jalisco, considerando que Jalisco es uno de los estados más violentos de la República? ¿Por qué nada más en esta situación se pone esa camiseta de sentimentalista y no en otras situaciones que de verdad están afectando muchísimo más al corazón de la sociedad tapatía, de jalisciense? Pues Entendamos. Dale, perdón, Mármol, dale. Gracias, JP. Entendamos algunas cosas, ¿eh? Y tiene que ver con el fenómeno de la comunicación, sobre todo en temas de comunicación política. No es lo mismo, Mike, y lo explicaste perfectamente bien. No es lo mismo humanizar, y déjame digo la palabra, que visceralizar. Es decir, hablar con el estómago, con las vísceras. El político ha buscado humanizarse, encontrando vías y fórmulas de parecer, porque solamente es eso, parecer más humano y más cercano a la población. Pero lo explicaste muy bien, Mike. ¿A quién le dijo este adjetivo? Se lo dijo a los que, sin tener nada que hacer en la calle, están saliendo a calle. Así es que entendamos esta primera parte. El mensaje va, como dicen por ahí, al que le quede el saco. No va directamente a todos. Esa es la primera explicación. Aunque claro, si llega la palabra pendejo de golpe y porrazo, evidentemente habrá quien lo tome en curva y pueda abrazar esa palabra, pero no necesariamente es que te lo diga a ti que estás cumpliendo a cabalidad con esto. Ojo, cuando ya dejamos de ser humanos y empezamos a ser sentimentales en la política, puedes caer en la confusión. Tanta víscera te puede hacer caer en ello, que explotes de más y que digas palabras que luego te vas a arrepentir, porque recordemos que el caso de Emilio González Márquez viene de un capítulo anterior, cuando se habló de aquella limosna millonaria que se dio para el Templo de los Mártires Mexicanos, si no mal recuerdo. Sí, corríjame si me equivoco. Oye, entonces, y fue era una medio. Exactamente, era una cadena de hechos desafortunados. Aquí puede volver a pasar y entiendo el mensaje de Enrique Alfaro Ramírez, lo aplaudo, por supuesto, en esencia. Una vez más lo voy a decir, lo aplaudo en esencia, porque forma es fondo. La forma no fue la mejor que pudo haber utilizado y no confundamos una cosa con la otra, porque si algo tiene claro el mexicano por ideología, es que nuestro líder político, religioso o moral no puede perder la cordura. Eso no cabe en un líder. Una figura de liderazgo no se puede permitir ese tipo de resbalones. Habría palabras mucho más enérgicas y mucho más explícitas que la que utilizó para dejar en claro que tú, que no tienes nada que hacer, que debes quedarte en casa, debes quedarte ahí, porque al aventarla al aire, pues salpicó a la mayoría de los jaliscienses. Y ahora pudiera pensarse que todos los jaliscienses somos eso que él dijo que no somos. A ver, completamente de acuerdo. Hubo respuesta de parte de algunos sectores de la sociedad, evidentemente, y hay, dos tweets que me llaman mucho la atención. Uno, evidentemente, la respuesta por parte del gobernador ante los ataques que él sabía que se iban a venir, o bueno, claro, se vinieron más rápido de lo que él esperaba, y ya está claro, este spot circulando, ¿no? Donde se ve a las policías municipales repartiendo y acomodando, sin las debidas medidas de higiene, cubrebocas a adultos de la tercera edad. O sea, maestro, es que de veras el timing y la manera, como bien dice nuestro compañero Mármol, forma es fondo. Aquí la forma sí está con los pies, o sea, está hecho con las patas. Sí está muy emotivo el spot, sí evidentemente queda muy claro la parte del mensaje, pero caray, debiste de haber primero esperado el golpe, aguantar un poco el contragolpe que viene de parte de tus adversarios, antes de aventarte a hacer un spot así, porque lo único que está transmitiendo, a mi juicio, pues es obviamente patadas de ahogado para tratar de minimizar la troliza que le ha de haber venido justamente a raíz de que pues llamó pendejos a una parte de la ciudadanía.
Y el A otro... todos, Juan Pablo, a todos. Sí, claro. Y el otro... Bueno, pero es que ¿no será que estamos como en un capítulo de Scooby-Doo, ¿no? Que le ¿Un quitamos la misterio sin careta... resolver? ¿Mande? ¿Un misterio sin resolver? Que le quitemos la careta a Enrique Alfaro y esté Emilio González ah. ahí. Pues tiene tiene todo el gabinete de Emilio con él. No, eso da para hablar, yo creo que muchos programas, pero no creo que sea el caso ahorita. Y el Tal vez es una botarga, la que sí, está claro, ocultando Emilio González Márquez. el otro tuit al que yo me quería hacer alusión es Sí, justamente que ya está circulando también de los reporteros denominados chayoteros, ¿sí? Que obviamente están a decir de algunos grupos, estarían a favor de las medidas que está implementando el hoy gobernador y que estuvieran aplaudiéndole prácticamente todo lo que ellos hacen. Sí. Comunicadores no de ahorita, de muchos años. O sea, sí contrasta mucho con lo que ocurre directamente en Palacio Nacional, en donde hay gente que ni es reportero, ni es periodista, sale de un canal de YouTube con con un bigote ahí hitleriano bastante ridículo y que se hace llamar Lord Molécula. Digo, yo creo que también está siguiendo este tipo de personas, híjole, pues ahora sí que creo que es cuando queda de manifiesto que, oye, tiene muchos seguidores. Pues sí, pero han de ser las mismas granjas de bots que se pagan desde Palacio Nacional, digo, ¿no? O sea, no hay mucho para dónde hacernos. Entonces sí creo que ahí el tema es preocupante porque estamos entrando otra vez en un divisionismo que a ciertos grupos les conviene y que no sería la condición óptima aquí en Jalisco cuando pues estamos ante, vaya, en los albores de lo que será el índice más alto de contagios a partir prácticamente pues, del 28 de abril. O sea, las curvas están empezando a moverse ya en todo el territorio nacional. O sea, es algo preocupante, caray. Ojo, ¿de dónde parte este comentario explosivo? ¿De dónde parte? Hagamos memoria. Del día, digamos, peor hasta la fecha, el número de muertes para Jalisco, 4 en un solo día. Entonces, vayamos al origen de las cosas, ya no tanto en la explosión de la palabra, sino en el origen de las cosas. Ayer también lo mencionábamos, está a punto de ser habilitado, reinaugurado, o como le quieran decir, el Hospital Dr. Ángel Leaño, lo cual indica que sería otro recinto para recibir a las posibles víctimas, perdón por la palabra, del COVID-19. Vuelvo a insistir, creo que ya se están preparando para la ola que va a romper muy pronto. Hubo quien dijo que sería entre el 5 y el 10 de mayo. Bueno, ahora se dice que podría ser en la última semana de abril y la primera de mayo. Nos están alcanzando las fechas y creo que lo importante, y habrá que entender cuál fue el botón que tocó el ímpetu del gobernador, es algo que no tiene discusión, es el número de muertes. Con una sola muerte sería suficiente para pensar en un tema de escándalo y preocupación, pero ayer fue el día más fuerte, 4 muertos en Jalisco. Eso es lo que nos debe hacer entrar en razón y reflexionar sobre lo importante, no sobre lo urgente, que si pendejos o no pendejos, sobre lo importante. Oye, sobre el fondo del mensaje, o sea, la forma evidentemente tú lo dijiste ahorita muy bien, Mármol, la forma fue pésima, no fue la forma que tuvo que haber hecho el gobernador. Trae escuelita, ¿no? De su padrino Emilio González, pero pues, el fondo del mensaje, evidentemente creo que lo compartimos todos. O sea, ¿qué tienes que estar haciendo en la calle si no tienes la necesidad de estar fuera de tu casa? Todavía vemos reuniones, vemos fiestas, tenemos que escuchar, ya lo decía Juan Pablo por ahí en un Twitter, que se escucha más el mensaje del fierro viejo que el del helicóptero, de las patrullas que andan dando vueltas por toda la ciudad, pidiendo a la gente que se meta a sus casas. O sea, a tal grado tenemos que llegar de inconsciencia a la gente que tiene que estar un helicóptero dando vueltas por toda la zona metropolitana a muy baja altura, viendo a ver quién está en la calle y diciéndole que se meta a su casa. A ver, pero justamente a partir de... A ver, lo que pasa es que creo que el mensaje que emite el señor gobernador la semana anterior no queda claro. O sea, el señor gobernador dice que a partir del lunes de esta semana iba a ser obligatorio el uso del cubrebocas o tapabocas para poder salir a la ciudad, ¿ok? Y no lo dijo él, lo reventó antes el CCIJ. A ver, pero es que justamente voy para eso. La gente creyó que entonces, o bueno, más bien, entendió
derivado de una mala comunicación otra vez, que entonces sí puedo salir, pero pues me llevo mi cubrebocas. Y entonces ahorita ya tienes una medida en la que ahora sí, si ven, solamente van a permitir que circule una sola persona por coche, o Así dos, es. si tú demuestras que vas al doctor, o sea, porque entonces yo voy a llevar a alguien, a ver, y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, tengo que traer una orden de cita de parte del médico en una receta, o sea, también creo que de pronto los criterios que empiezan a utilizar para este tipo de medidas, avientan la medida sin siquiera pensar justamente en la implementación. Pues Y es que hoy el decreto que hicieron lo hicieron con las patas. a ver, Muy mal hecho. con las patas está hecho el decreto del señor presidente en términos a esta reasignación de recursos. Está redactado de manera fatal, ¿sí? No, pero a ver, hoy sale Ricardo Monreal, justamente sin poner nombres y apellidos, pero sí refiriéndose concretamente al gobernador del estado de Jalisco, a decir que, oye, no puedes prohibir las garantías individuales, no le puedes prohibir el libre tránsito a las personas, no puedes hacer esto. A ver, oigan, pero es que ustedes tampoco están haciendo absolutamente nada. O sea, en todos los países se tuvo que llegar a esta situación producto de que la gente, una, no estaba creyendo, o dos, no estaba entendiendo. O sea, Pero pasan dos circunstancias, que no todos los países son como nuestro hermoso país, en el que todo, absolutamente todo, está politizado. Y siempre los mensajes son, te lo digo a ti, Pedro, para que me escuches tú, Juan. El tema es que la politiquería se está haciendo cargo de la pandemia del COVID-19, cuando lo importante es justamente el mensaje que nos debe decir Hugo López-Gatell. Y no porque él sea el importante como personaje, como rockstar, sino porque lo que él menciona es lo que debe definir el rumbo de las políticas públicas y lo más importante, el rumbo de nuestro accionar como ciudadanos. Creo que debemos poner otra vez énfasis en eso, dejar de lado la politiquería porque ellos se encargan de pelearse los unos contra los otros y nosotros mordemos el anzuelo para darle publicidad a eso, cuando lo importante es cuántos casos tenemos, hacia dónde apunta la curva y por supuesto cuántas personas están en peligro de muerte. Ya de cuántos se han curado ni hablar, porque es un número que pareciera que está vetado, ya que no se dice en ninguno de los momentos. Lo que tenemos que entender es que lo importante es la pandemia y la evolución de este virus en nuestro país y hacia dónde vamos como país, porque si nos perdemos en temas políticos, tenemos la posibilidad de confundir el fin de las cosas. Así es que yo hago una invitación para que el ciudadano siga tomando la responsabilidad por sus manos. Ahí está la gran explicación del éxito o fracaso en el número de contagios. No hay vacuna, no está lista, no hay ninguna cura milagrosa, no existe. La única contención científicamente comprobada y testeada, probada por el número de casos y contagios es el distanciamiento físico. Es la única que existe. Así es que no veo por qué no hagamos un esfuerzo y sigámoslo practicando. ¿Qué se ha venido pidiendo? Lo que ya dijimos en esta mesa. Si vas a salir a la calle, sal solo, no lleves a la familia, lo que sea estrictamente necesario. Mejora tus medidas de higiene, regresa de forma rápida a casa y aséate lo más pronto posible. Es lo que hoy se está exigiendo. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos que existe un protocolo. Yo invito a la ciudadanía, al televidente, a la gente que está en la red, a que de veras ponga de su parte, porque si no, podríamos caer en ese grupo que señaló el gobernador Enrique Alfaro, en el cual no me siento, por supuesto, participar, porque habló solamente de los que salen sin sentido y sin razón a la calle. Ahí está una vez más, y lo recalco de manera enfática, una de las mejores explicaciones. Simple y llanamente, no tienes por qué salir, no lo hagas. Oigan, el otro tema que quisiera yo poner justamente sobre la mesa y que tiene que ver con, pues ya no sé si medidas, planes o de plano es un capricho de parte del señor López Obrador, este asunto de lo que hoy trasciende en términos de quien ganaría la primera etapa de la licitación para lo que es su famoso trenecito Maya, y que bien apuntaba Mármol ayer, que justamente va a partir de Palenque. Qué raro, pero bueno. Ok, Sí. China Communication Construction
¿sí? La ganadora de la licitación por más de 15,500 millones de pesos, pues resulta que acumula acusaciones internacionales de corrupción y de pago de sobornos. Pues entonces, y luego, y la corrupción, apá, ¿no? Que se supone que ya se había acabado. ¿No que por eso quemaron a Odebrecht? Pero es que nada más cambia el amigo, nada más. Cambia Es el lo proveedor mismo. de corrupción. Pero a ver, es un tema entonces serio porque el presidente le va a asignar recursos a una empresa que está acusada de corrupción cuando él pregona que desde que ellos llegaron prácticamente la corrupción ya se acabó, aunque habemos ciudadanos que decimos, pues, eso no, porque lo seguimos padeciendo todos los días. ¿Por qué entonces este énfasis de parte del presidente en seguir apoyando este tipo de cosas, aún cuando salen este tipo de notas, y todavía atreverse a decir a que es la prensa y son sus adversarios los que lo están tratando de desprestigiar? No, maestro, pues es que tú estás contratando una empresa que está acusada en esferas internacionales de corrupción y de pago de sobornos. Déjate, pongo un ejemplo, Juan Pablo, a ver si eso puede explicar tu pregunta. Y se basa en una máxima triste para nuestro país. Los mexicanos no tenemos memoria. Y hago esta pregunta. ¿Se acuerdan cómo se compraron las famosas pipas para combatir el huachicol? Claro, se tuvo que Sin modificar la licitación. norma, sin licitación, se compraron Ok. mal, tuvieron que modificar la norma para que aplicaran. Ahí viene la pregunta, ahí viene la pregunta. ¿Y alguien se acuerda ahorita de las benditas pipas? No, ya no es Deja tú de tema. las pipas. Eso va a ¿Alguien se volver a acuerda pasar. del Va a desabasto de volver a gasolina? pasar. Va a volver a Espérate, más pasar. bien, yo diría, ¿alguien está cargando gasolina? O sea, vamos empezando por ahí, ¿no? O sea, ¿quién está cargando gasolina? México tiene una muy corta memoria. O sea, ya se nos olvidó lo del estadio, y eso hace una semana, el pleito con Azteca, el contrato millonario que le dieron a Televisión Azteca. O sea, a ver, no te vayas tan lejos, Mármol. Esto fue en enero del 2019, ¿no? Ya se Bueno, nos olvidó lo que pasó hace apenas una semana. O sea, y al mexicano se nos va olvidando y se nos va olvidando y se nos va olvidando conforme pasan los días. pues a eso se le apuesta justamente, a que esta licitación, que ayer en el cerrojazo del programa decíamos que pues tiene que ver con la asignación casi directa de algunos recursos, pues nos llama la atención, ¿no? Que esté ahí inmiscuida una empresa china. Y por cierto, si no mal recuerdo, para aquel tren rápido del Estado de México a Ciudad de México, corríjanme si no, donde iba a participar una empresa china, se enojó, se molestó y casi lo prohibió Donald Trump por la cercanía de los chinos a la frontera norte del país. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quiere o no quiere a los chinos cerca a Donald Trump? Porque en esta ocasión van a estar muy cerca. Bueno, en el sur, pero estarían muy cerca. No sé qué piensen ustedes. A ver, parte de las letras chiquitas que existían cuando se firmó el primer Tratado de Libre Comercio de América del Norte, allá a principios de la década de los 90, al correr de los años trascendió que esas letras chiquitas especificaban que México renunciaba a poder construir nuevas refinerías para que entonces la dependencia energética fuera a partir de Estados Unidos, ¿no? A cambio de entrar en este famoso primer mundo que tanto vendió Carlos Salinas de Gortari. Ahora se dice que las letras pequeñas dentro de este nuevo TEMEC, que así se denomina, tienen que ver justamente con la limitación de hacer negocios y asociaciones directamente con China, justamente por la guerra económica que mantienen Estados Unidos y el país asiático. Exacto. A mí sí me llama mucho la atención lo que estás mencionando, Mármol, porque pues entonces habría que ver si hay un Trump ahorita en medio de la crisis siendo permisivo, y digo en medio de la crisis porque no solamente es la parte del COVID, está la parte de la petrolera y la crisis económica que, si bien ahorita se agrava, no es nueva. O sea, esto ya es cosa que ya tiene más de, yo diría casi desde que Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos, empezó esta guerra con China, y recordamos los episodios de los chips, los teléfonos Huawei, el asunto del espionaje, ¿no? Varias cosas. Entonces, estamos hablando de un Trump permisivo con el gobierno federal en México, o
Estamos hablando de un presidente que está midiendo fuerzas y diciendo, bueno, pues igual y ni pasa nada porque le estoy haciendo el paro con la Guardia Nacional, que me sirve justamente para evitar que centroamericanos alcancen No lo la creo. frontera norte. No lo creo. Trump no da paso sin guarache. Él no creo que ceda una sola concesión, empresario y magnate, y eso le impide regalar, no es asistencia pública. Entonces, ya lo vimos cuando se ofreció a poner los 300,000 barriles de crudo que le faltaban a México y todos dijeron, ah, caray, qué buena onda. De inmediato se incrementó el número de deportados centroamericanos para México de manera misteriosa, fue una casualidad solamente, ¿no? Entonces, habrá que entender que hay algo que ahí muy pronto va a sonar. A mí me llama poderosamente la atención que intereses chinos estén ya en México trabajando de manera mucho más visible y activa. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. En el Estado de México, en el pasado sexenio, fue un tema cancelado. No se pudo hacer a través de la inversión del dinero oriental. Así es que hay algo ahí escondido que aún no hemos podido entender, pero que tiene mucho que ver con el crecimiento del modelo económico de Andrés Manuel López Obrador. A lo mejor está jugando a dos bandas, pero yo no creo que deje de lado el teléfono rojo con Donald Trump, porque ya vimos que le marca por teléfono muy seguido, muy seguido. ¿Prefieres chinos o prefieres cubanos? Digo, por Pues todo este mito de los médicos cubanos, pues. Ah, ok, pues todo depende, porque ahorita creo que cualquier producto chino no tiene muy buena reputación, que digamos, y el producto cubano cuando menos tiene un poquito más de sazón. De sazón y de comunismo. No, Ambos son rojos, por cierto, ambos son rojos. Pero bueno, vamos a hacer entonces una pausa. Estamos justamente desde la pandemia. Nuestro amigo y titular justamente de este espacio, el señor Ramiro Escoto, parece que tiene problemas severos con el internet. ¿Qué no eres tú el titular, Juan Pablo? Ya ves, Arévalo. Viste haberle pagado como todo el fifi que eres un internet decente, caray. Pero bueno, estamos en desde la pandemia. No se vaya. Ahorita, justamente después de la pausa comercial, regresamos con este y otros temas. Ok, estamos de regreso ya en desde la pandemia, hoy viernes. ¿Cuántos viernes llevamos ya, señores? ¿7? ¿Ese es el 7 viernes. No, yo no respondo esa pregunta capciosa, no puedo. Ojo, que Hay una canción del último viernes. Cuando sea el último viernes, la vamos a cantar muy felices. Ay, sí, cuando sea el último viernes, creo que voy a ser el único que va a seguir transmitiendo en vivo, como los músicos del Titanic, no manches. Esto está muy grave. Oigan, a ver, en relación a este tema de lo que hablábamos justamente en el bloque anterior y que hemos hablado otros días, de los 10 puntos que propone justamente el presidente para paliar la crisis, sobre todo la parte económica, y en la que se compromete a pues desaparecer de subsecretarías, reducirles el aguinaldo, bajar salarios a partir de niveles de subdirector y demás. Se compromete a crear 2 millones de empleos. A ver, ya salió a decir el señor Ricardo Monreal, el senador, que tanto el aguinaldo como el sueldo, o sea, el salario, son un derecho irrenunciable que marca justamente la misma Ley Federal del Trabajo. Para poder hacer el ajuste y que los funcionarios no perciban este año su aguinaldo y además les puedas reducir el mismo, tendría que venir justamente, aquí Mike creo que es el experto en este tema, tendría que venir entonces primero una modificación a la Ley Federal del Trabajo, porque no puede estar el presidente por encima de la Constitución, pero pues tampoco por decreto presidencial la ley federal se puede ajustar a lo que a todas luces suena una ocurrencia. No, y espérame. Cuando no quieres poner medidas contracíclicas que, si bien entiendo, no es el mismo tipo de crisis que estamos viviendo o que hemos vivido en otras ocasiones, pues son cosas que de pronto ya han funcionado. Claro, hay gente que alega que pues es lo mismo de siempre y entonces para beneficiar a los mismos de siempre, pero pues creo que estamos hablando de un escenario que nunca habíamos visto y que obviamente el hilo comienza ya a romperse y no precisamente por lo más delgado, mármol. Oye, fíjate, y además no solamente eso, antes de que nos dé su punto de vista laboral, ahí Mike, si no mal recuerdo, lo que tiene que ver con salarios, percepciones y prestaciones,
también está contemplado en los proyectos de presupuesto de egresos. Es decir, que desde el año anterior esto ya fue cabildeado, firmado y autorizado o aprobado por las cámaras. Así es que estaría pasando por encima de un presupuesto de egresos ya autorizado y, por supuesto, por las leyes y reglamentos federales, estatales, voy a hablar como abogado, en tratándose de temas laborales. ¿O me equivoco, Mike? Sí, mira, a ver, en ese tema, desde que el presidente dio ese famoso mensaje en Palacio de Gobierno solo, si recuerdan aquel domingo claro, que da a un 5 de discurso la tarde. De su informe Cucho. Exactamente, que fue más que nada un informe de gobierno adelantado, porque se ve que este informe nadie le iba a pelar, en donde anuncia que iba a eliminar el aguinaldo a directores y primeros y funcionarios de primer nivel. Pues eso a todas luces es inconstitucional y es incongruente, como lo ha sido el presidente en todo su sexenio, que le pide a los empresarios que respeten los derechos laborales de sus empleados, le pide a las pymes, a las grandes empresas que respeten los derechos laborales, pero él como presidente viola los propios derechos laborales de sus empleados, eliminándoles un derecho que es el derecho al aguinaldo. Ahora, es dentro de esta lista de los 10 mandamientos que propone el mesiánico López Obrador, ¿no? Pues viene el tema del recorte o de la disminución de los salarios a presidente, secretarios y otros funcionarios del primer nivel. Esto también es inconstitucional y contraviene las leyes laborales, porque pues no puedes perjudicarle a la persona en su beneficio, ¿no? O sea, no puedes ser retroactivo, en el sentido de que ahora vas a ganar menos de lo que ganabas antes. Eso en la cuestión legal. En la cuestión de facto se puede hacer, pues sí, claro, se puede hacer, ¿no? Hay una máxima del derecho que es que el acuerdo entre las partes será lo más importante, ¿no? Es lo mismo que está pasando en este caso y lo que recomendamos los abogados que hacer con los empleados o con los empleadores. Oye, no puedo pagarle a mis empleados, quiero pagarles menos, pero la ley dice que no puedo pagarles menos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pides un crédito de 25,000 pesos al 6.5 para pagarle a 50 empleados, cabrón. Es ridículo. Pero al final de cuentas, la voluntad de las partes es lo que prevalece. Entonces, en este caso, así como el presidente invita a sus funcionarios a ganar menos, habrá funcionarios que de buena manera acepten ganar menos durante durante el tiempo que dure la pandemia, pero habrá otros funcionarios que están en todo su derecho de interponer las acciones judiciales correspondientes para negarse a que desaparezca su aguinaldo y a que ganen menos. Y evidentemente a todas luces van a ganar y van a seguir recibiendo su sueldo y van a recibir un aguinaldo. Entonces, esta propuesta del presidente es meramente una invitación a aquellos funcionarios que puedan aceptar y aquellos que no quieran, pues tendrán que interponer recursos que evidentemente van a ganar pues, para seguir percibiendo sus ingresos normalmente. A ver, pero ¿cómo pones una invitación con carácter de decreto? Ah, caray, espérame, es que justamente eso voy, Manuel, espérame. Hay algo que me llama a mí justamente en el decreto del presidente. Me llama mucho la atención porque dice, vaya, textualmente, así viene el decreto y por eso decíamos, es que está redactado con los pies. O sea, no está redactado justamente en términos legales. De aquí Mike nos podrá desmentir en esta parte. Textualmente dice el texto, no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y de materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente comprometido y se cancelan 10 subsecretarías y se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos. Oye, entonces, ¿para qué las vas a desaparecer? Pues mejor ponlas a trabajar en beneficio de la ciudadanía. O sea, no entiendo qué es lo que quieres. En todo caso, lo que está pretendiendo este señor es, a ver, voy a quedarme con el presupuesto, voy a mantener los salarios. A ver, genio, todo el mundo sabe, los que hemos trabajado justamente en la función pública, sabemos perfectamente que el 75% de tu presupuesto en muchas dependencias y este tipo de subsecretarías se los lleva la nómina. Tienes que hacer maravillas con lo poquito que te queda. Entonces, ¿para qué las vas a eliminar? Oye, Juan Pablo, y otra pregunta. ¿Me puedes, por favor, repetir cómo dice la primera parte?
no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Hasta ahí, hasta ahí. Estas partidas especiales de servicios generales no tiene que ver con los proveedores de servicios como, por ejemplo, la limpieza, por ejemplo, la seguridad que se provee a algunos inmuebles públicos que no están bajo el resguardo de la Sedena. Pregunto, porque en muchas oficinas de gobierno federales, la limpieza es subcontratada y por supuesto son proveedores del ámbito civil, por así decirlo, que me preocupa esta ambigüedad. ¿No será que van a dejar sin contrato de limpieza a las empresas de limpieza, por poner solamente un ejemplo? A ver, estaría muy cucho que los contratos de limpieza para este tipo de inmuebles que bien dices en el gobierno federal fueran outsourcing. Pero yo nunca he visto, bueno, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo sí he visto batas con nombres de empresas particulares dando ese tipo de servicios. Sí, en No la sé mayoría de los si, casos es así, ¿eh? Hay terceros que dan el servicio. por ejemplo, preguntaría si hoy día, en el tema que nos ocupa en los hospitales públicos, en el sector salud, los servicios de seguridad privada y de limpieza, muchos de ellos son terciariados, si puedo decir la palabra como tal. ¿Eso pasa, Miguel? Sí, sí pasa, claro. Y pasa en la mayoría de no solamente en el sector público, también en el sector privado es muy común que los servicios de limpieza pues sean subcontratados a terceros, prestadores de servicios. Sí, pero No, hago esta pregunta por lo que dice el decreto. En la primera parte no estaría en riesgo algunos contratos. Y hago la pregunta aquí para los pues amigos sí, que porque a ver, amablemente nos ven, que amablemente nos ven. si mantienes los salarios de estas secretarías o estas subsecretarías que vas a desaparecer, pero retienes el presupuesto de estas mismas, ¿este presupuesto para qué se utiliza? Papelería, prestadores de servicios, viáticos, gastos de caja chica, transporte. Evidentemente aquí habría un impacto económico en las empresas que prestarían o que terciarían servicios como puede ser alquiler de vehículos, servicios de limpieza, agencias de viajes. Exacto. Bueno, a ver, es una cantidad impresionante. Propios abogados, contadores. Es decir, el propio gobierno se apoya de terceros para ejecutar ciertas funciones que no tiene personal con la capacidad técnica o necesaria para ejercerlas. Entonces, ¿afectaríamos empleos? Tal vez sí, tal vez no, porque luego muchos de estos empleos, digo, yo trabajo para una empresa de limpieza, por ejemplo, si no me dan trabajo en el lugar A, pues el patrón me va a seguir pagando porque eso es obligación. Aquí el que se perjudicaría sería el patrón de la empresa que presta el servicio, porque a lo mejor dice, bueno, si el gobierno es mi único cliente y no me está pagando, pues no tengo a dónde reubicarte y no tengo la lana para seguirte pagando. Y entonces esta empresa terciaria ya entraría en la lista de cientos de miles más que no van a existir pasando la pandemia. A eso voy. Y por eso me parece tan interesante y delicado la forma en que fue redactado este decreto, porque un servidor sin dominar los temas legaloides entiende que alguien que es un tercero y que presta el servicio tendría en problemas su contrato. Y pongo un ejemplo claro. En el Seguro Social y en sus clínicas, normalmente los departamentos de seguridad no son propios del IMSS, sino son subcontratados. Lo proveen empresas de seguridad. Y si se puede recortar este presupuesto, no sé si sea estratégico, no conozco muy bien las tripas de los contratos del Seguro Social, los llamados estratégicos, pero estaríamos hablando de gente que también tiene en riesgo contratos grandes e importantes con este tipo de dependencias. Aquí entraría también la cuestión contractual. ¿Cuántas demandas no van a ejercer en contra del gobierno federal para pues exigir el cumplimiento forzado de los contratos? Así me refiero a, o págame lo que me debes del resto del contrato, o simplemente reinicia los servicios y vuelvo a seguirte dando los servicios. Oye, Miguel, ¿cuándo dijeron que iban a reabrir los juzgados ya para empezar a recibir? Al día de hoy, los juzgados se reabren el 6 de mayo. Todavía no hay notificación, que muy posiblemente se notifique el Consejo de la Judicatura que se vaya a aplazar esto para finales de mayo. Muy bien. Se están atendiendo asuntos de calidad urgente.
Okay. Eso quiere decir asuntos que tengan que ver con la privación de la libertad, penas corporales, extradiciones. Aquí. Y no, pero para este asunto ya de cuestiones laborales y demás, digo, vete, me queda esto, claro que en la parte ahorita de al menos hasta el 6 de mayo. 6 de mayo, ok, para tener Pero ojo, o sea, fecha. así como se alargó el tema de la cuarentena hasta el 31 de mayo, muy posiblemente se alargue. Que, repito, es lo que yo he venido insistiendo No, varios claro, días pues en el programa. La actividad jurisdiccional, juzgados, la impartición de justicia, ¿cómo carajos no está catalogada como actividad esencial? Claro. Justamente traigo el tema a colación porque hoy trasciende una declaración que hace la señora Olga Sánchez Cordero, digo, algunos la conocen como la secretaria de Gobernación, en donde de verdad es que la verdad es que es lamentable el tipo de declaración que hace, porque te da una idea de que no están haciendo la chamba para la cual se supone se les pidió que colaboraran bajo mandato de la Constitución. O sea, esa es la realidad. A ver, Olga Sánchez Cordero vale nada. O sea, el secretario de Gobernación ahorita es Marcelo Ebrard. La señora lo que dice es esto. La verdad es que es una tarea pendiente donde no hemos podido, el Gabinete de Seguridad, no se ha podido bajar la delincuencia porque siguen los delincuentes, fíjense nada más, en ajustes de cuentas, matándose, cometiendo homicidios ligados a crimen organizado. Es lo que la señora mencionó en una teleconferencia, es una nota justamente que trae el periódico Mural. A ver, ¿de verdad estamos en ese nivel de declaratoria? O sea, No te asustes, Juan Es Pablo. ridículo, completamente. No te asustes, porque es decir lo mismo, pero con diferentes palabras. Independientemente del color sexenal, siempre se ha dicho lo mismo. Es que se están matando entre ellos, es que son pleitos entre grupos delincuenciales, es que la delincuencia organizada está teniendo ajustes de cuentas por pelea de plaza o por pelea de cabeza en cualquier cártel. Es la misma frase, el mismo discurso desgastado de cualquier color en cualquier sexenio. Lo cierto es, como ya dijimos en alguna ocasión, que la delincuencia no respeta pandemias. La delincuencia no descansa. Al contrario, se intensifica y ellos sí son creativos. El ejemplo es justamente la extorsión, porque ahí es donde más ha florecido en este tiempo de pandemia. Yo preguntaría, Mike, y a lo mejor estoy haciendo una pregunta que por ahora puede ser complicada. ¿Se puede prever hasta en qué porcentaje se sobreexplotaría un juzgado cuando regrese el 6 de mayo? No sé, del 100% de carga, ¿se iría al 130, al 160, al 210? ¿Tendrías tú la capacidad de pensarlo? Digo, para ir más o menos tanteándole el agua a los camotes y entender cómo vamos a recibir estos juzgados. Porque, insisto, en este país se requieren estadistas, tecnócratas, que analicen variables para que puedan establecer escenarios y en base a ello tener soluciones. Pudiéramos saber en qué porcentaje podría explotar la sobrechamba a marchas forzadas en los juzgados, Mike. Yo creo que antes de pensar en el porcentaje, porque sí me interesa mucho la respuesta de Miguel Ángel, es, a ver, antes de eso, Miguel, ¿cuál es el retraso en tiempo que llevan los juzgados en términos de materia laboral? O sea, ¿qué retraso real traen? O sea, ¿son que 6 meses, 8 meses, 2, 3 semanas? No, a ver, el tema es de meses. O sea, estamos hablando que es un tema de retraso de meses, casi un año, ¿no? Y a la pregunta en concreta de Mármol, sin tener que tantear a los camotes, como decías, no te puedo dar una respuesta sobre cuánto va a ser el porcentaje. Lo que sí es, seguramente el doble. O sea, si de por sí, como lo dice ahorita Juan Pablo, ¿cuál es el timeline de trazo que tiene la impartición de justicia en México? Bueno, es absurda. O sea, un procedimiento que podría desahogarse en meses o en semanas, o tal vez en una simple reunión frente a frente se firma, se despacha y adiós, se tarda 3, 4 meses. O sea, imagínate, un asunto de 2, 3 horas se puede tardar 3, 4 meses, ¿no? Sí. Yo conozco asuntos que en particular en nuestra firma llevamos, asuntos que se pueden atender perfectamente en 2, 3 horas, revisando un papelito, aquí estás, sí, fírmame, listo, vete, y tienen más de un año. Okay. Entonces, ahora imagínate juzgados que ya están de por sí sobresaturados de trabajo, ahora sobresatúralos con el trabajo de la dinámica natural, es decir,
dejando de lado el tema de contratos laborales, amparos que se van a venir en cascada, o sea, los asuntos naturales que van llegando con el día a día, más, súmale, el tema de los asuntos judiciales que se deriven de la pandemia, despidos, cumplimientos forzosos, incumplimientos de contratos civiles, como hablábamos ahorita el tema de los prestadores de servicios, amparos, en fin, esto, ya lo dije el otro día, esto se va a descontrolar. Oigan, hablando de descontrolar, hoy es viernes, el miércoles parece ser, porque pasó la nota sin ton ni son, pero por ahí alguien ya lo está justamente trayendo a colación, pero obviamente derivado de que estamos confinados en casa en medio de la crisis y con todas estas homilías mañaneras, uno de pronto pierde la atención, como bien decía Mármol hace un par de días, pues es una caja chírica, a partir de cortinas de humo nos distraen de cosas verdaderamente importantes. Parece ser que el miércoles se habría presentado una iniciativa dentro de la Cámara de Diputados para modificar, y este es terreno justamente de Miguel Ángel nuevamente, para modificar el artículo 29 constitucional que tiene que ver con la suspensión de derechos. Aguas. Es un tema muy, pero muy peligroso, porque entonces, para todos aquellos que de pronto le tenemos miedo a el autoritarismo saliendo desde Palacio Nacional, pues una modificación a este artículo prácticamente le estaré dando garras y dientes a, pues, ¿cómo decirlo? No quisiera decir que a la impunidad, pero sí a una manera, pues, muy peligrosa, incluso medio fascistoide, de proceder en términos de derechos constitucionales y de garantías individuales. Mira, para responder esta respuesta, quiero darles un dato importante. Hablamos del tema de seguridad hace rato. Tan solo el mes pasado aquí en México, mientras todos estábamos ocupados con el tema de la pandemia, ocurrieron 3,078 homicidios en el país. 102 muertos cada día, 4.25 cada hora. Quédense con ese dato, nada más. Le cae de perlas al presidente, por eso le cayó como anillo al dedo la pandemia, porque hay cosas más importantes que estamos dejando detrás. Pero entonces, ¿qué implicaría en términos reales esta modificación del artículo 29? Ahora, de derechos. A ver, esta reforma del artículo 29, yo apenas me enteré de ella ayer por la noche. Sí, es que apenas sucedió, o sea, sí, pasó. Ni siquiera la estudié, pero bueno, les adelanto algo, no va a pasar. Y no va a pasar por lo que les voy a leer. Ayer en la noche leía a un buen amigo mío, Miguel Carbonell, quienes somos abogados, sabemos quién es uno de los juristas más pop, rockstars en México, en donde hace el siguiente comentario en redes sociales, y lo voy a citar textualmente, cito, me acaba de marcar la diputada Lorenia Valles, autora de la iniciativa de reforma constitucional al artículo 29, y luego de un amable y cordial intercambio de argumentos jurídicos, me dijo que va a retirar su iniciativa para poder reflexionar mejor sobre el tema. Me parece que es una actitud inteligente, prudente y oportuna. Ojalá los servidores públicos fueran siempre tan atentos con los demás ciudadanos. Pasemos página y sigamos con otros muchos temas importantes para la República. A ver, espérame. Pero es que, a ver, es exactamente igual que la propuesta que hace el senador... de las Afores. Sobre las Afores. A ver, o sea, ahora sí, como decía mi abuela, mete silo para sacar hebra. O sea, realmente a mí me suena más a estarle tanteando literal. Tantear el agua, exactamente, a ver cómo está el río. ¿Qué reacción puede ser? Ok, a lo mejor sí, la voy a retirar y la voy a repensar. No, más bien vas a ver cómo le puedes dar la vuelta. Ya obtuviste una primera respuesta de parte de, en este caso, como bien dices, de Miguel Carbonell, pero pues eso no implica que me vaya yo otra vez a mi laboratorio, me junte con los científicos locos, o bueno, con los legisladores locos, arme otro monstruito y lo vuelva yo a presentar, ¿no? Ojo, recordemos que ahí voy a meter mi cuchara. En temas de comunicación social o en temas de manejo comunicativo, los mejores momentos para manejar un mensaje son justamente cuando nadie está atento. Semana Santa, 25 de diciembre, 1 de enero, las 12 de la noche.
Entonces, ojo, la ley de amnistía ya salió sobre las rodillas en medio de una pandemia. Exacto. Ok, se prestó para mucha confusión, tiene su fondo y su esencia y su intención positiva, pero este es un ejemplo tácito de lo que puede pasar en momentos como este. Es ahora cuando analistas, opinadores, periodistas e investigadores del fenómeno social tenemos que estar muy atentos de todo lo que quiere hacer la autoridad, porque es ahora cuando se toca un cable, cuando se mueve una mesa, cuando se avienta un poquito, a ver cómo reacciona la sociedad y sobre todo para ver cómo está atento el opinador, analista, periodista o investigador del fenómeno social. De veras, no crean que es de gratis que nos traten como el enemigo público número uno. Es que nuestra función social, nuestra misión es identificar qué está pasando en el sector público. Es ahora como una máxima del manejo del mensaje de la comunicación, que cuando todo el mundo está distraído o después de aventar una cortina de humo o de armar una caja china, pueda aparecer el tema importante y nadie se dé cuenta. Paremos las antenas. Es correcto. Lo bueno es que ahorita pues, ya existen redes sociales, ¿no? En donde cualquier cosa, mira, como cerillito, se enciende inmediatamente y hay una difusión inmediata y rápida con la que la gente pues, puede estar enterada de lo que está pasando. Y aún así, compró un estadio en 512 millones de pesos, ¿eh? Claro. Exactamente. Aún así, compró un estadio. Y aún así, incrementó en este año fiscal, incrementó de manera importante el presupuesto para el gasto discrecional en presidencia. Cuando él estando en campaña, criticaba justamente al señor Enrique Peña Nieto. O sea, sí hay algunas cosas por ahí que, como bien dice Mármol, hay que prestar atención porque, vaya, pues nos pueden dar madruguete, ¿no, Mármol? ¿Sabemos cuánto se está gastando en renta de vehículos? ¿Sabemos cuánto se está gastando en vuelos comerciales? No. ¿Sabemos cuánto se está gastando en taxis, en autos rentados? ¿Verdad que no lo sabemos? No, Ahí hay un tema para poder confrontar el gasto de un avión presidencial porque estamos pagando renta por él, mantenimiento, se va a traer de regreso. ¿Por qué no se confrontan, que se compulsen las cosas para saber? ¿Llega el avión, Mármol? La semana entrante está de vuelta en nuestro país el avión presidencial, el TP-01, va a estar en México ya preparadito para la rifa. ¿Para entregárselo al dueño o lo van entregando un asiento a cada de los que ganen? No, de verdad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese avión? O sea, a ver, va a pasar la rifa, la gente se va a dar cuenta que les vieron la cara de mensaje de Enrique Alfaro. No, a ver, que no les entregan el avión. Fíjate bien, fíjate, te van a dar, a ver, si retomamos justamente este tema del avión, por lo que menciona Mármol y con los últimos minutos que nos quedan. A ver, el señor presidente acaba de tomar, hace un par de días, tomó y dio la orden de finiquitar todos los fideicomisos existentes, ¿correcto? Correcto. Pero para la entrega de los premios del avión en efectivo, va a crear, o bueno, más bien, creó justamente un fideicomiso porque no le van a entregar o sea, el cochinito completo al que gane el premio no se lo van a entregar. Se lo van a ir dosificando en pagos mensuales, ¿no? Que seguramente, pues vaya, trascenderá justamente al sexenio actual. Habrá que ver cuál es el modelo, digamos, a seguirlo. Hay una institución educativa aquí en México, muy famosa justamente por sus sorteos, en donde hace muchos años te entregaban una casa, vehículos último modelo, y te entregaban una bolsa en efectivo para el mantenimiento de la misma. Hoy ya no. Hoy te dicen, oye, pues te podemos entregar durante 10 años una cantidad de 80 o 100 mil pesos de manera mensual, ¿no? A través de un fideicomiso. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer es esta. A ver, creas un fideicomiso para el avión, pero luego quitas todos los fideicomisos, producto de la pandemia, mencionas otra vez la palabra corrupción, y tú los vas a asignar de manera discrecional sin ningún tipo de rendición de cuentas. Y quien ose pedir rendición de cuentas justamente de este dinero del fideicomiso, en automático eres alguien que está en contra de la 4T y eres un adversario y entonces eres un medio de prensa, pues no serio, ¿no? O sea, vendido. Eso es básicamente el asunto. O sea, ¿realmente eso es lo que va a pasar con el avión? No, Por supuesto.
Lo preocupante es qué va a pasar físicamente con el avión. O sea, ya sabemos que el tema del avión es únicamente la faramalla publicitaria. ¿Qué va a pasar con el artefacto físico? ¿Qué va a pasar con el avión? ¿Dónde se va a quedar? ¿Para qué se va a utilizar? Pues bueno, esto fue desde la pandemia, a nombre del titular, el señor Ramiro Escoto. ¿Ah, que no eres tú, Juan Pablo? Qué tierno. No, el señor Ramiro Escoto tuvo problemas ahora con su internet. Digo, todo pasa desde la pandemia. Señor Mármol, rápido, 30 segundos antes de irnos. Uy, qué tierno. ¿Cómo te extraño, Ramiro Escoto? Por favor, siga en casa. Por favor, siga en casa. Si se puede quedar en casa, hágalo. Créame que este fin de semana es un fin de semana más, pero un fin de semana menos para que el próximo estemos todos en las calles. Hágalo. No se va a arrepentir. Señor Arévalo. Hay que estar atentos a lo que pasa el fin de semana, porque acuérdense que este gobierno está trabajando también los fines de semana, dando sorpresas. A ver qué pasa con el mensaje del gobernador. Segundo, no seas pendejo, quédate en casa. Soy Juan Pablo Altamirano. Esto fue desde la pandemia. Nos vemos por todas las plataformas donde sea visible Easy, en el canal 71 y obviamente por YouTube y Facebook. Hasta la próxima. Siga conectado.